Ok. Ya. Ya. Entonces, la semana pasada, la última parte de la clase, estuvimos hablando de cómo hacer la gestión de riego en base al clima, ¿cierto? Hablamos de que el clima era el que generaba la demanda hídrica, y, ¿cierto? Y la necesidad de regar. Teníamos por otro lado la oferta, que estaba dado por el suelo. El suelo era como nuestro banco, donde teníamos nuestra cantidad de agua que íbamos sacando, y que el agua que estaba en el suelo podía venir o de la lluvia o del riego. Entonces, el clima, ¿cierto? Nosotros lo que ocupamos para el cálculo de la demanda son los grados día y la evapotranspiración de referencia o ET0, ¿cierto? Y ahí hablamos que hay que calcular lo que se llama el coeficiente de cultivo o el K sub C, dado que nuestro cultivo no es un cultivo que ocupe toda la superficie, sino que al ser un cultivo hilerado, solo ocupa una parte de la superficie y por ende siempre va a evapotranspirar menos que el ET0, a menos que sea un parrón, ¿cierto? Que ahí el parrón tiene la cobertura total. Entonces, en el caso de la espaldera, que es lo más común en vides de vino, hay un coeficiente de cultivo que hay que calcular, ¿ya? Y que el K sub C, esto es súper importante, ¿cierto? Se calcula en base a un cultivo bien regado, que nunca está estresado, que no tiene estrés ni de agua, ni de enfermedad, etc. Entonces, lo que yo les decía es que el cálculo que hagamos nosotros siempre está en cierta forma sobreestimado, porque nosotros siempre podemos estresar un poquitito las plantas, y ya conversábamos que con un poco de estrés se cierran un poco los estomas, se hace más eficiente la producción de azúcares versus la pérdida de agua. Entonces siempre podemos regar con menos de lo que nos va a decir este modelo que desarrolló Larry Williams, que es profesor ahí en UCA, ¿cierto? Entonces el modelo Williams tiende a sobreestimar la necesidad de riego, porque nosotros podemos controlar un poco la evapotranspiración, aumentar la eficiencia del uso del agua mediante el estrés hídrico. Otra razón de por qué sobreestima esto es porque si ustedes van a un viñedo, ¿cierto? Y recorren un viñedo, generalmente falta alguna planta, falta un brazo, la canopia no está completa, entonces siempre hay como condiciones que hacen que la demanda de agua sea un poco menor que la que nosotros calculamos, ¿ya? Entonces acá está la ecuación de Perman-Monteith, mostrando que la evapotranspiración de referencia la sacamos de una estación meteorológica. Conversamos lo que era el lisímetro, fuimos viendo cómo Larry Williams desarrolló el tema del K sub C, que lo hizo primero con el lisímetro, que es la medida exacta, y después fue viendo que, claro, como los productores no tienen lisímetro, cómo buscarlo, lo encontró con el porcentaje de sombra bajo la canopia, que se podía medir al mediodía solar, usar esta fórmula y llegar a un K sub C. Como tampoco nadie iba a hacer eso, vio que se podía estimar en base a, se podía no estimar, calcular en base a los grados día, ya que es este gráfico que está acá, que acá en el eje de las X tenemos los grados día, la suma de grados día, y en el eje de la Y, cuál es ¿cómo se llama? La cantidad de sombra que hay bajo la canopia. Entonces va aumentando y en un momento se hace más o menos asintótico, porque por la estructura de la espaldera, ¿cierto? La espaldera tiene una estructura que después de que se forma, uno si va creciendo un poco más, lo va chapodando, va cortando para que se mantenga la estructura. Entonces tenía esta asíntota, y los grados día son fáciles de obtener, y en base a eso desarrolló estas distintas ecuaciones para los distintos sistemas de conducción, y quedamos en que nosotros íbamos a ocupar el de la espaldera para nuestros cálculos, y el que tienen que usar ustedes para el proyecto de plantación. Entonces, en esta ecuación, que podemos usar cualquiera de estas dos, para esta ecuación, el X es los grados día, la suma de los grados día. ¿Okay? Perfecto. Entonces acá hay una tabla donde te muestra cómo, a medida que van aumentando los grados día, en la primera columna están los grados día en Celsius, ¿cierto? Degree days en Celsius. Con medida que va aumentando el K sub C, hasta que en un momento
ya no aumenta más porque ya se formó la canopia. Y también muestra esta tabla que a medida que la distancia de plantación entre hilera, la distancia entre hilera disminuye, que en este caso es la columna de la izquierda está a 1,8 m entre hilera y la columna de más a la derecha está a 10 pies, que son 3 metros entre hilera. A medida que las hileras son más separadas, el K sub C va disminuyendo, y ahí dijimos que el K sub C era directamente proporcional a la intercepción de luz, ¿ya? Y mientras más luz se intercepta, mayor es el K sub C, y por ende también es inversamente proporcional a la distancia entre hileras. O sea, mientras más separadas están las hileras, menos luz se intercepta, podríamos decir que más luz llega al suelo, menos sombra hay, menor es el K sub C. ¿Okay? Vimos que teniendo todos estos datos ya, ¿cierto? Teníamos el K sub C, teníamos la evapotranspiración de referencia, entonces podíamos empezar a calcular cuál era la demanda potencial de nuestro viñedo y cómo afectaba la distancia entre hilera. Por ejemplo, este es un cálculo hecho para Casablanca, donde el K sub C obviamente va aumentando la temporada, pero si yo paso de hileras que estaban a 3 metros, que era algo normal en Casablanca, las primeras plantaciones, porque Casablanca, antes de ser un valle vitivinícola, era un valle donde había mucha lechería y habían cultivo, entonces los tractores eran anchos, no tenían tractores angostos. Entonces plantaron primero a 3 metros entre hilera, que es la línea, o sea, estas columnas media morada, roja, no sé qué color lo ven ustedes, y después cuando se empezó a plantar ya pensando en viña, ¿cierto? Y con tractores más angostos, etcétera, etcétera, para aumentar la cantidad de kilos por hectárea, la eficiencia del uso de la tierra, se plantó más cerca, se plantó a 2,4 en vez de 3, eso hizo que aumentara la demanda de agua por hectárea, obviamente, porque teníamos más hilera, más canopia, más hoja, más intercepción de luz, mayor K sub C. ¿Ok? Perfecto. Entonces, usando esta ecuación, nosotros podíamos hacer los cálculos. ¿Hay alguna pregunta? Mini tiene el micrófono prendido, parece. Ya, entonces, conversamos también que la información se puede sacar ya sea en general, la mayoría de las viñas ahora tienen estaciones meteorológicas propias en los campos. Entonces uno descarga la información de ahí y utiliza los datos del lugar. Pero si no tenemos datos propios, hay una red de agrometeorología desde donde se pueden sacar, de donde se puede sacar la información y que es la que ustedes van a ocupar para su trabajo. Entonces se meten en agrometeorología.cl y ahí vimos cómo uno iba entrando en los distintos menús para descargar la información. ¿Ok? Acá hay un ejemplo de cálculo de grados día para distintas localidades, como obviamente hay zonas que son más cálidas y más frías. Casablanca, por ejemplo, sumaba 1.335 grados día desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. En verdad que ustedes no ven, tengo que poner puntero aquí. Ahí está. Entonces, desde el 1 de octubre al 30 de abril, Casablanca sumaba 1.335 grados día, con Barbalá, que es una zona mucho más cálida, suma 2.300. Acá abajo está la clasificación según las zonas de Winkler. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase? Los índices bioclimáticos. Entonces acá podemos ver que Casablanca suma más o menos los mismos grados días que Litueche. Litueche, para los que no se ubiquen, está en la sexta región, en la costa, y suma los mismos grados días que Casablanca, ¿cierto? Ahí está la flecha indicando eso. Bueno, acá se ve cómo aumentan los grados día en los distintos lugares, y con esos datos nosotros obtuvimos los K sub C, tenemos el K sub C para cada lugar. De nuevo, Litueche y Casablanca tienen valores similares, ¿ya? Pero cuando vemos las necesidades de agua, y este gráfico lo que muestra es, en el eje de las Y, tenemos, y al lado izquierdo, tenemos los metros cúbicos por hectárea por mes que demanda la viña. En el Y del lado derecho, tenemos los metros cúbicos por hectáreas totales para toda la temporada que demanda el viñedo, y la línea, entonces la línea
es la que indica el total de metros cúbicos por hectárea potenciales que necesitaría ese viñedo, y las barras están por mes, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿cierto? Y muestran cuánta agua necesitaría ese viñedo por mes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dijimos que Casablanca y Litueche tenían los mismos grados día, sin embargo, la demanda de agua es menor en Litueche que en Casablanca, a pesar de que tenían una acumulación de grados día similar, ¿cierto? Los casos eran similares, pero al final cuando yo hago el cálculo, incluyendo la evapotranspiración de referencia, me dice que Casablanca requiere más agua que Litueche para el mismo viñedo, ¿cierto? Esto es suponiendo que es una espaldera plantada a 2 metros en trilera, puesta o en Casablanca o en Litueche, me dan valores distintos, ¿ya? Podemos ver también que en Casablanca el mes de mayor demanda es febrero, y en Litueche también es febrero, pero muy similar a febrero-marzo, muy similar. Pero si nos vamos al Olol, que el Olol, ustedes se ubican, está también en la sexta región, ahí de Santa Cruz, un poco hacia la costa, la demanda máxima no es en febrero, sino que es en enero. ¿Se fijan? Entonces, eso también es importante para cuando nosotros después definamos la estrategia de riego, cuándo es que tengo que regar, cuándo es el mes de más demanda, etc. Teodoro Schmidt, que está en la Araucanía, por otro lado, su mayor demanda es en marzo. ¿Se fijan? No es en enero, no es en febrero, es en marzo. Entonces, lo otro que nosotros, lo que les conté ese día, ¿cierto? Es que cuando yo grafico la evapotranspiración de referencia, en este caso las columnas azules, versus la evapotranspiración del cultivo, que esto es calculado con el K sub C, ¿cierto? Este es Totigüe, es un viñedo en Totigüe, ¿cierto? Un caso real. Podemos ver que la demanda, el ETC, ¿cierto? La demanda real del cultivo, es baja los primeros meses, acá estamos desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, entonces va aumentando a medida que va creciendo la canopia, y es máxima en este caso por ahí por enero, se mantiene más o menos constante en febrero y después comienza a bajar nuevamente. Que uno puede ver aquí como bien claro que la demanda del cultivo en octubre y noviembre es muy por debajo de la evapotranspiración de referencia, ¿ya? Y eso está dado porque la canopia no está desarrollada. Entonces es muy común, es un error muy común en los viñedos, que se riega mucho en octubre y noviembre, cuando la necesidad de agua no es tan alta, y se riega menos o poco en febrero y marzo, en que la demanda sí es alta, ¿ya? Entonces esto nosotros podemos verlo aquí como bien claro, que la demanda al principio de la temporada es baja y es más alta acá, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en consideración cuando nosotros definimos nuestras estrategias de riego. La otra información que podíamos obtener de estos cálculos que hacemos es cuando nosotros diseñamos un sistema de riego. Y esto era lo que yo les iba a mostrar ahí en la pizarra para hacer todo el desarrollo, los cálculos de cómo hacerlo. Lo podemos ver en la próxima clase. Pero básicamente cuando yo encargo un diseño de riego, una empresa de riego, lo que me pregunta el representante, el vendedor, el ingeniero, como quieran verlo, el diseñador, es cuál es la lámina que yo quiero reponer. Y la lámina se refiere a cuántos milímetros quiero reponer yo, o sea, quiero regar en un día en ese viñedo. Entonces, acá en el eje de las Y tenemos la demanda en milímetros diaria para el viñedo con Barbalá, que se acuerdan era como el lugar que más agua requería. Entonces, en este caso, el viñedo en enero demanda más o menos 5,5 milímetros. Entonces, si yo quisiera reponer el 100% de la evapotranspiración, tengo que diseñar un sistema de riego que reponga 5,5 milímetros. ¿Ok? En general, los sistemas de riego que se diseñan para viñedos acá en la zona central tienen una lámina de reposición de 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, si yo pusiera 4 milímetros allá en Cumbarbalá, Los audífonos. gran parte de la temporada no podría reponer el 100% de lo que demanda el viñedo. Pero el único malo si compramos un audífono grande de la vecina. Diego tiene el micrófono abierto ahí. Entonces, bueno, también yo les contaba que
reponer 5 versus 4, ese 25% más en términos de costo es muy alto, en términos de costo de mover el agua, de las tuberías, de las bombas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a cómo nosotros solicitamos el sistema de riego, ¿ya? Y también dijimos que había un número mágico ahí que estaba como en el 75%, que yo podía reponer el 75% sin que me afectara mucho la producción, o sí va a afectar el crecimiento vegetativo, pero no tanto la producción. Entonces, todo eso lo tenemos que ir metiendo ahí ¿cómo se llama? En la juguera cuando pedimos el diseño del sistema de riego. Buen mío. Sí, es muy bueno. Diego tenía el micrófono encendido. Entonces, Ya, ahí emparejaron. entonces, cuando hacemos este mismo cálculo, por ejemplo, si ustedes fueran a plantar un viñedo en Teodoro Schmidt, que era la parte que más, el lugar de los que habíamos analizado que menos requerimiento de agua tenía, básicamente con 2 milímetros de reposición estaban sobrado cariño, ¿se fijan? Entonces es muy poca el agua que se necesita ahí para reponer diariamente. Entonces eso es lo que nosotros obtenemos de este gráfico. Entonces cuando ustedes definan dónde van a hacer su viñedo, el que van a presentar en el proyecto final, ¿cierto? Hacen este cálculo, hacen este mismo gráfico con barras para cada día y fácilmente pueden ver cuál es la demanda, cuál es la lámina de reposición que ustedes le tienen que pedir a la empresa de riego. Esa fue la última que vimos la semana pasada, si no me equivoco. Lo otro que podemos obtener de información con este modelo, podríamos decir, es cómo voy yo planificando los riegos, y aquí ya viene la parte como más operativa del viñedo, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros calculamos, aquí tomé tres localidades: Casablanca, que era de demanda, digamos, media-baja, con Barbalá, que era la más alta, y Teodoro Schmidt, que era la más baja, y acá está el requerimiento mensual de agua para cada una de estas localidades, ¿cierto? Entonces, en enero, por ejemplo, Casablanca requiere 759 metros cúbicos por hectárea para reponer el 100% de la evapotranspiración calculada. Con Barbalá requiere... Ay, se me fue el puntero. Con Barbalá en enero requiere 1.481 metros cúbicos y Teodoro Schmidt requiere 417 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este cuadro? Supongamos que la lámina de riego, que no es lo mismo que la lámina de reposición, ¿cierto? La lámina de reposición era lo que yo le decía a la empresa de riego, que es lo que quiero reponer diariamente, ¿ok? Para que me dimensione el sistema. Esa es la lámina de reposición. La lámina de riego, ¿cierto? Es una definición que tomo yo como viticultor de cuánto quiero regar, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando partimos la clase riego? Dijimos que habían 3 preguntas que había que responder. ¿Cuándo empiezo a regar? ¿Cuánto regar? Y cada cuánto riego, ¿cierto? Esas eran las 3 preguntas que había que responder. Entonces aquí estamos buscando, o estamos respondiendo a la pregunta de ¿cuánto voy a regar? ¿Ok? Yo, por definición, dije que mis riegos van a ser de 25 milímetros, ¿ya? Entonces, si yo doy riego de 25 milímetros, acuérdense que 1 milímetro, cuando hablo de lámina de riego, 1 milímetro es lo mismo que 10 metros cúbicos por hectárea en riego, en agua, ¿ok? Entonces, 192 metros cúbicos por hectárea es lo mismo que 19,2 milímetros por hectárea, ¿ok? Entonces, si yo defino que mis riegos van a ser de 25 milímetros, que esto puede ser, por ejemplo, riegos de 15 horas, ¿ya? Mis riegos son de 15 horas, o hagámoslo más simple, son de 12 horas. ¿Por qué 12 horas? Porque tengo 2 turnos de riego, uno riego en la mañana y otro riego en la noche, ¿ok? Entonces,
sistema de riego, yo programo para que riegue 12 horas en el día este cuartel, en la noche riega 12 horas otro cuartel y así me voy dando vueltas. ¿Ok? Y eso equivalen, esas 12 horas, a 25 milímetros. Entonces, en Casablanca, con estos riegos de 25 milímetros, en octubre yo tendría que dar 0,8 riegos, ni siquiera un riego. ¿Ok? Con Barbalá tendría que dar 1,1 y en Teodoro Schmidt tendría que dar medio riego. ¿Ya? ¿Cómo ocupo yo esta información? Porque yo no puedo, o sea, no doy 0,8 riegos o 1,1 riego. Esto me permite organizarme un poco para la temporada. Entonces, ¿cómo me organizo yo? Por ejemplo, en octubre probablemente, ¿se acuerdan que hablábamos de que si hay un buen invierno o que si yo riego durante el invierno, en general yo parto con el estanque lleno, parto con el suelo lleno de agua, probablemente en Casablanca en octubre no tenga que regar. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esto. No tenga que regar. ¿Por qué? Porque parto con el estanque lleno, yo estimo que mi estanque, o sea que mi suelo es capaz de retener 20 milímetros, entonces básicamente, probablemente en octubre no voy a tener que regar. ¿Cómo me aseguro que no tengo que regar en octubre? Bueno, me fijo que la canopia esté creciendo, ¿cierto? Puedo medir el potencial hídrico, puedo ver la sonda de humedad de suelo, ¿se acuerdan? Todas las herramientas que conversamos que se podían ocupar. Y después, si nos vamos a febrero, por ejemplo, febrero, en Casablanca, tengo que dar 3 riegos y medio. ¿Qué significa eso? Que en febrero voy a tener que estar regando probablemente cada 8 días, ¿ya? Por decir un número. Entonces yo me programo en mi viñedo que cada 8 días tengo que regar cada cuartel para regar estas 12 horas y reponer el 100% de lo que tenía de lo que evapotranspiró el cuartel. ¿Ok? Entonces, en el caso de con Barbalá, para el mismo riego de 25 milímetros o 12 horas, ¿cierto? Tengo que regar 5,6 veces. O sea, básicamente te estoy regando cada 5 días, cada 4 días, una cosa así. ¿Ya? Entonces me permite planificar mis riegos para poder tener una planificación de toda la temporada, ¿cierto? Entonces, al regador, ¿cierto? Al jefe de riego, al que está encargado de la caseta, o si tengo sistemas que puedo programar, yo lo programo para que en enero se riegue, tengo que dar 3 riegos en enero, o sea, cada 10 días. Perfecto. En noviembre, o sea, perdón, en diciembre, 2,3 riegos, ya cada 12 días, 14 días, y voy chequeando que esté regando bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de tener toda esta información. Si en vez de 25 milímetros, ¿cierto? Que eran 12 horas, yo no puedo regar 2 turnos de 12 horas porque mi equipo en la noche siempre tiene muchos problemas, entonces a mí no me gusta regar de noche, entonces lo que hago es que tengo 2 turnos de 8 horas durante el día. Entonces uno parte regando desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el otro riega de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y así me aseguro no tener mangueras rotas, que no se me rompa una matriz, qué sé yo. Hay muchos viñedos que funcionan así, o sea, riegan solamente de día. ¿Ya? Entonces, no puedo regar 25 milímetros, sino que puedo regar el equivalente a 15 milímetros, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Comparando aquí Casablanca, con la misma demanda de agua, ¿cierto? Pero con una reposición menor, en vez de en marzo tener que regar 3 veces, 3,2 veces, o sea, cada 10 días, en marzo, con este régimen, con este tiempo de riego, tengo que regar 5 veces, o sea, cada 6 días. ¿Se fijan? Entonces yo puedo, esto se puede hacer incluso antes de plantar el viñedo. ¿Ya? Entonces esto era el ejercicio que yo les quería hacer ahí en la pantalla, en la pizarra. Le iba a mostrar un ejemplo real de una viña en que ellos quieren diseñar el riego y uno empieza a poner como todas estas condicionantes, en que te dicen, ya, mira, por ejemplo, cosas que te dicen en las viñas, yo no quiero trabajar los domingos, no puedo trabajar los domingos porque no tengo quien riegue los domingos, ¿ok? Entonces, puedes trabajar 6 días a la semana, perfecto. Ya, pero tampoco puedo trabajar de noche porque
porque no tengo la capacidad de hacer gestión durante la noche. Ok, perfecto, no queréis trabajar de noche, entonces tenemos 12 horas del día por 6 días. No, pero es que el sábado prefiero no trabajar tampoco. Ok, 12 horas por 5 días. Y ahí uno empieza a diseñar el riego con toda esta variable y esta limitante, y empieza a pensar cuántos cuarteles puede tener, qué precipitación tiene que tener, cuál es la lámina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la próxima vez que tengamos clases presenciales vamos a hacer esos cálculos. Pero, como para redondear, este cuadro de aquí está hecho en base al requerimiento, a la demanda que calculamos con el ET0, con el K sub C estimado con los grados día, con una lámina de riego que nosotros definimos, y nos dan los resultados de cuántos riegos tendríamos que dar en la temporada, ¿cierto? Por ejemplo, en Casablanca son 17 riegos versus 29 riegos en Conbarbalá, versus 9 riegos en Teodoro Schmidt, y en Casablanca, si yo doy láminas de riego más cortas, tiempos de riego más cortos, en vez de 17 veces, voy a tener que regar 28 veces para reponer la misma cantidad de agua. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Excelente. Profe, yo tengo una Dígame, duda. Francisca. Es que solo quiero asegurarme si anoté bien de que un milímetro es como lo mismo que 10 metros cúbicos por hectárea. Exactamente. Allá, Un gracias. milímetro de riego es lo mismo que 10 metros cúbicos por hectárea. Lo mismo que un milímetro de lluvia, ¿cierto? O sea, si en la última lluvia del martes, ¿cierto? Cayeron 25 milímetros, es lo mismo que 250 metros cúbicos por hectárea. Muchas gracias, profe. Ujú. Y para calcularlo, para que sepas de dónde viene, imagínate la hectárea como un volumen, ¿cierto? Una hectárea tiene 100 metros por 100 metros, ¿ya? 100 metros por 100 metros son 10.000 metros cuadrados, y después un milímetro, ¿cierto? Imagínate que ese sea un estanque de 100 por 100, y tú le pones un milímetro de agua, ¿ya? Entonces multiplicáis 100 por 100, 10.000 metros cuadrados, por un milímetro, que es 0,01, si no me equivoco, ¿cierto? Y eso te va a dar X, ¿ya? Y un metro cúbico son 1.000 litros de agua. Entonces, cuando transformáis todo esas unidades, te va a decir que un milímetro equivale a 10.000 litros o un metro o 10 metros cúbicos. ¿Cachai? De ahí viene todo el tema. ¿Mm? Perfecto. Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y que también es parte del trabajo del diseño del viñedo que tienen que hacer ustedes. De nuevo, estamos en Casablanca, ¿cierto? Tenemos los mismos valores que habíamos calculado, acá en metros cúbicos por hectárea para cada mes, y me dicen que el campo son 140 hectáreas, y que esta es la disponibilidad de agua de pozo. Yo tengo en octubre 80 litros por segundo, y a medida que va avanzando la temporada empiezan a bajar las napas, ¿cierto? Entonces en febrero estoy con 40 litros por segundo, en marzo con 40, y en abril ya me quedan 30 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, yo calculo cuántos metros cúbicos disponibles tengo. ¿Cómo calculo eso? Básicamente es multiplicar los litros por segundo por 60 segundos por minuto, por 60 minutos por hora, por 24 horas por día, y por la cantidad de días del mes. ¿Ya? Entonces en octubre sería 80 por 60 por 60 por 24 por 31, me dan, bueno, y esos litros, ¿cierto? Me dan en litros totales que podría bombear en octubre, lo divido por 1.000, porque un metro cúbico tiene 1.000 litros, y me dice que tengo 214.000 metros cúbicos disponibles en octubre para regar. Y por otro lado, necesito 192 metros cúbicos por hectárea. Para 140 hectáreas me da un total de 26.000 o 27.000 metros cúbicos de necesidad. Entonces tengo un superávit de 187.000 metros cúbicos, entonces no hay problema, puedo regar todo lo que se necesita. ¿Ok? En noviembre lo mismo, en diciembre, en enero ya estoy justo. ¿Se fijan? En enero ya estoy justo con estos 40 litros, y con esta demanda estoy ras. Estoy justo para reponer. Y en febrero ya no me alcanza el agua, ¿cierto? Entonces puedo reponer el 80% de la demanda.
Y en marzo vuelvo a estar deficitario, pero ya puedo reponer el 97, y en abril puedo reponer el 74. ¿Por qué? Porque bajó la dotación de agua. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esta tabla? Me sirve para tomar decisiones. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el mes en que estoy con problemas? Febrero. ¿Cuánto es lo que puedo reponer? 80%. Ok, yo podría, ¿cierto? De alguna forma, almacenar el agua que me sobra de los otros meses para poder regar en febrero. Entonces, si acá me faltaron 23.000 metros cúbicos, ¿cierto? Yo podría hacer perfectamente un tranque de 30.000 metros cúbicos, que lo lleno en los meses anteriores, sin problema, porque me sobra el agua, y tengo ese pulmón, podríamos decir, de 30.000 metros cúbicos que me sirve para regar en febrero y para regar en abril. Francisca, dale. Profe, disculpe, ¿se considera el 100% que necesita el cultivo? O el 75%. En este caso está para el 100%. ¿Está para el Gracias. 100%? Y Dime. otra consulta. ¿Podría repetir, por favor, cómo se calcula la disponibilidad de agua? Ni un problema. O Sí, como... sí, Ya, no hay gracias. problema. Ya, pero déjame terminar con la idea, y que justo iba a decir lo que me estabas preguntando tú. Esto está calculado para el 100%, que viene acá de la segunda columna, que son los valores que obtuvimos con el modelo, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que el modelo, por un lado, sobreestima la necesidad, y por otro lado, sabemos también que nosotros reponiendo un 75, un 80% de la demanda, no tenemos efecto en la producción. Entonces podríamos decir, oye, ya, en febrero efectivamente me falta agua, pero si yo repongo ese 80% en febrero, cuando en febrero, ¿cierto? Estamos en post-pinta, ¿ok? La pinta acá en Casablanca podría ser a más tardar a fines de enero. Entonces en febrero ya estamos post-pinta. Sabemos que pospinta el efecto del estrés es menor, ¿cierto? Entonces yo podría decir, ¿sabéis qué? Hacer un tranque de 30.000 metros cúbicos me cuesta, qué sé yo, 100 millones de pesos. No, yo creo que cuesta más. 200 millones, no, 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, ¿cierto? Para poder reponer esa agua. Y quizás no es necesario. Simplemente repongo solamente el 80%, y con eso sé que no voy a tener problemas, y dentro del campo de las 140 hectáreas siempre hay sectores que retienen un poco más de humedad, o variedades que son un poco más resistentes, o variedades que, por ejemplo, a fines de febrero quizás ya la estoy cosechando. Entonces puedo meter todo eso en la juguera para definir si hago o no hago el tranque. ¿Se fijan? Pero eso lo puedo calcular con números. Ya no es una cuestión subjetiva que yo digo, pucha, quizás me alcanzar, no sé. Acá hay números. Hay números en que yo me puedo basar para tomar esta decisión. ¿Cómo hice el cálculo? Aquí me falta la pizarra. ¿Ven? El cálculo para la disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua en los pozos se entrega en litros por segundo. ¿Ya? Yo puedo bombear 80 litros por segundo. Entonces tú asumes que estás bombeando agua del pozo todo el día, durante octubre. Todo el día y toda la noche, las 24 horas. Entonces multiplica 80 litros por segundo por 60 segundos por minuto, por 60 minutos por hora, por 24 horas por día, por 31 días en el mes, y te da el 214.272. ¿Ya? Espero. Yo creo que está bien porque lo hice en Excel, así que no debería haber problema. Pero así se calcula. En el fondo, toma los litros por segundo, multiplicas por 3.600 para que te dé por hora, por 24 horas, por los X días. Y ahí también hay una cosa, porque en febrero son 28 días, entonces como que uno tiene menos disponibilidad de agua. Y también hace un efecto ahí en el cálculo. ¿Ya? ¿Se entendió ahí, Francisca? Sí, profe, gracias. Ya, bien, perfecto. Ya, entonces, se fijan con el cálculo este que hicimos del modelo de Williams para calcular el K sub C, ¿cierto? Pudimos calcular el K sub C, la demanda total, la demanda mensual,
Pudimos ver cómo afectaría nuestra programación de riego dependiendo de cuánta agua nosotros regamos, si nuestros riegos son de 8 horas, o de 25 milímetros, o de 15 horas, o de 20, o de 15 milímetros, ¿se fijan? Cuántas veces tendría que regar por mes. Podemos calcular cuánta agua necesitamos en el pozo. Si no tengo pozo, si tengo un canal, la cuestión se hace más difícil, porque los canales son mucho más variables, ¿cierto? Pero igual podría tratar de calcular, o sea, la demanda la puedo calcular igual, pero podría tratar de ver si tengo suficiente agua en el pozo, o sea, en el canal. Ahora, en general, los viñedos cuando tienen canal, acopian agua en un tranque para poder regar desde el tranque. Nadie riega desde un canal, nadie tiene la bomba, o sea, muy poca gente, podríamos decir, tiene la bomba metida en el canal, ¿cierto? Generalmente tienen o un decantador o un tranque en el cual están conectadas las bombas de riego y de ahí se saca agua y se puede ir calculando en base a eso. ¿Okay? Alguien preguntó por el chat, parece. El 80 sería solo para el mes de octubre. En noviembre. Exacto, claro. El 80 es el de la columna de la disponibilidad de agua de ese mes. Entonces, de otra forma, pensándolo al revés también, tú podrías contestar la pregunta de, ok, compramos un viñedo en Casablanca y necesitamos comprar agua también. ¿Cuánta agua tengo que comprar? Y tú podrías decir, a ver, yo necesito comprar 40 litros por segundo de agua porque con eso me alcanza, por decir algo. O mirándolo aquí deben ser 45 litros por segundo, por ejemplo. Ya tú también podrías calcular eso. Y de otra forma también podrías calcular que es un hecho, o sea, un ejemplo real de Casablanca, en que tú dices, oye, ¿sabéis qué? Este año, en marzo, ya no tengo 40 litros por segundo, sino que tengo 20. Con 20 litros por segundo, ¿cuántas hectáreas puedo regar? Oye, no podéis regar las 140, te alcanza para regar 100. Ok, entonces ahí tenemos otra decisión. ¿Hago un tranque para acumular el agua que necesito para regar esas 40 hectáreas o arranco 40 hectáreas y listo? Chao. Me enfoco en 100 hectáreas que sé que puedo regarla y me quedo con eso. Todas esas respuestas se pueden dar con esta información. ¿Ok? Y esa es la última, parece, de la clase de riego. A ver. Déjame ver. Ah, no. No sé por qué se quedó pegado. Vamos de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. Ya. Ah, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Cierto? Vamos a poner el mouse. Mi puntero láser. Ok. Están viendo la diapositiva que dice evaluación de la gestión de riego, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer? Yo puedo hacer como un post-vendimia, ¿cierto? Que es algo que hacemos ahora, post-vendimia, ver cómo estuvo mi gestión de riego. Y este es un caso real de un cuartel de Cabernet Sauvignon en Totigüe. ¿Se acuerdan que les mostré el cálculo de la demanda para Totigüe, los distintos meses, ¿cierto? Y esto es lo que realmente regó el viticultor en este caso. Entonces, por ejemplo, el día 30 de noviembre, él regó 7 horas. Como su sistema de riego precipita 2 milímetros, ese riego de 7 horas equivale a 14 milímetros de riego. ¿Okay? Si yo calculo la demanda de agua hasta ese momento, si yo sumo todos los ETC diarios, hasta ese momento, me sumaban 11,39 milímetros. Y yo regué 14, por ende, regué un 23% sobre la demanda. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les dije que en general pasa mucho que los primeros meses se sobreriega? ¿Ya? Entonces, en este caso, ese riego el 30 de noviembre regó un 23% de más. Si yo hubiese regado, o sea, para reponer el 100% de la humedad, yo tenía que regar 5,7 horas, no las 7 que se regaron. Siguiente riego fue el 5 de diciembre. Entonces, yo regué el 30, el siguiente riego el 5. Entonces, sumo la evapotranspiración del día
1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre, y me suma 8,94 milímetros. El viticultor regó 7 horas, que son 14 milímetros, entonces repuso básicamente un 60% de más. Con 4,5 horas era suficiente para reponer el agua que había ocupado el viñedo. Bueno, y así seguimos, y podemos ver que entre el 30 de noviembre y el 21 de diciembre, básicamente en 3 semanas, este viticultor necesitaba reponer 54 milímetros, sin embargo él repuso 96 y perdió un 77% del agua aplicada. ¿Okay? Se perdió. O puede haber quedado en el suelo, qué sé yo, pero no era necesario regar esa cantidad. 21 de diciembre, ¿cierto? Revisamos la sonda, revisamos lo que estábamos regando, dijimos, ¿y sabéis qué? Perdón, están regando de más. Tenemos que ajustar esto, y si se fijan, a partir del 11 de enero y hasta el 18 de febrero, o sea, las siguientes 5 semanas, se fue ajustando el riego, y ahora ya no regamos un 77% de más, sino que se regó un 16% de más, que todavía es extra, podríamos decir que es un exceso, pero bueno, ya es bastante más acotado, ¿ya? Entonces, esta planilla o esta tabla lo que nos permite es ir a hacer como una evaluación de la gestión del riego respecto de cuánto se regó, que está en la cuarta columna aquí, riego en milímetros, cuánto se regó, versus lo que realmente necesitábamos regar. ¿Okay? Entonces aquí estamos trabajando, ¿se acuerdan cuando hablamos de las estrategias de riego o de la planificación del riego? Había uno que se llamaba el balance hídrico, ¿cierto? Que era ir reponiendo lo que ocupa la planta. Entonces acá está, esto está desbalanceado hídricamente, ¿cierto? Yo estoy regando un 25% más, un 30% más, etc. ¿Cómo podía este viticultor haberse dado cuenta que estaba regando de más? Bueno, podría haberse dado cuenta con esta misma tabla, ¿cierto? Ir viendo esto. Después, con la sonda de humedad de suelo, viendo que quizás no se estaba ocupando toda el agua que él estaba reponiendo, o que se estaba acumulando el agua en el suelo, se podía ver en la sonda, o también midiendo con la bomba de Cholander o con el porómetro. Probablemente, cuando él regaba, estas plantas no evidenciaban ningún estrés, o estaban en la zona, podríamos decir, en su zona de confort, no tenían ningún estrés, y el viticultor podría haber esperado un poco más para haber dado ese riego, para ser más eficiente en el uso del agua. O sea, imagínense que nosotros hemos dicho que con un 75, 80, 85% de reposición no vamos a tener ningún efecto en la producción, o sea, podríamos haber regado el 85% y no el 124%, y haber tenido la misma producción, haber aumentado la eficiencia de uso de agua, mejorado la calidad, disminuido la necesidad de brotas, de desojes, de chapoda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es información que podemos sacar con esto. Entonces, para ir terminando, ¿qué conclusiones podemos sacar? El modelo de Williams, de estimación del K-sub-C, es una herramienta útil para la gestión de riego y es de fácil implementación. Más allá de llegar de entender bien cuál es la base, ¿cierto? Y que la fórmula que se ve un poco complicada, pero una vez que se entiende eso y que ya tenemos la fórmula, es fácil, si es cosa meterle los datos de los grados día, meter los datos del ET0 en una planilla Excel y te entrega la información, ¿ya? La información de los grados día, o sea, la temperatura, es de fácil acceso. O sea, si no tengo una estación meteorológica en mi campo, hay estaciones meteorológicas cercanas, ¿ya? Entonces, incluso los grados día, que es la temperatura máxima y mínima, se podrían tener con un termómetro de registro en el mismo campo, ¿ya? O sea, un termómetro de registro, que son estos que van anotando, van guardando la temperatura máxima y mínima, vale, no sé, $50, 30 lucas, 40 lucas, uno puede comprar uno que va registrando la información y después uno lo descarga al computador, ¿ya? Entonces, no es algo tan difícil de conseguir. El ET0, claro, es un poco más difícil, pero también tenemos ahí en agrometeorología muchas estaciones de las cuales podríamos sacar información que podemos ocupar para nuestro campo.
Entonces, en base a eso podemos estimar el consumo diario de agua, lo que nos entrega, tenemos un marco de trabajo levemente sobreestimado, pero sabemos que regar más que eso, estamos sobre regando, estamos perdiendo agua. Cuanto menos que eso, ahí podemos trabajar con el 80, 85, 75, 90%, lo que quieran, pero ya nos entrega un marco de trabajo. Podemos planificar los programas de riego para esta temporada, para la próxima, y se van ajustando, pero ya podemos decir, oye, yo en enero, como riego 8 horas en enero, voy a tener que regar 5 veces en enero. Ok, listo, podemos planificar. Podemos diseñar el sistema de riego, porque sé cuál es la evapotranspiración de cultivo durante toda la temporada, puedo ver con ese gráfico columna, ya muy pocas veces pasa del 4, ok, con 4 estoy bien, listo, lo pido así. Final de la temporada, digo ya, regué toda esta cantidad de horas, eso se transforma en todos estos metros cúbicos, esos metros cúbicos por mes, puedo comparar con la demanda y decir si fui eficiente, no fui eficiente. ¿Ya? En general, los viticultores tienen muy claro cuál es la demanda anual de su viñedo. Ya tú le preguntas a un viticultor, oye, ¿cuánto regaste tú? No, yo riego 3.800 metros cúbicos, yo riego 3.500, yo riego 4.000 metros cúbicos, yo riego en la costa 2.200. El número total, la suma total, la tienen bastante claro y andan bastante cerca. El tema es cómo yo distribuyo esa agua durante los meses de la temporada. En general, se sobreriega al principio y no se riega lo suficiente al final. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí destacado con el círculo rojo, lo del cultivo bien regado en condiciones óptimas, es otro factor a considerar respecto a por qué yo digo que el modelo sobreestima un poco la demanda, porque en general en un viñedo nunca están todas las plantas, nunca la canopia es completa. Si yo riego, o sea, hago un poquitito de estrés, la planta cierra un poco los estomas, es más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ya que tenemos toda esta información, ¿cierto? Ya calculamos cuánta demanda agua hay, etcétera, etcétera, yo puedo definir una estrategia de riego para mis distintos vinos objetivos. Y estos son ejemplos que son muy subjetivos, podemos discutir mucho esto, ¿cierto? Pero esto es más o menos lo que se ve con los enólogos, con los productores, ¿cierto? En general, por ejemplo, un vino varietal es un vino que tiene que tener la calidad apropiada, o sea, no tiene que tener botrytis, no tiene que tener aromas malos, qué sé yo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de exceso de verdor, la metoxipiracina que tenía olor a pimentón verde? Bueno, queremos un varietal que tenga la calidad apropiada, ¿cierto? Color, aroma, sabor, pero que produzca hartos kilos, ¿ya? Y eso tiene un objetivo y eso va a tener una estrategia de riego. Si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, del Cabernet Sauvignon ícono de la viña donde yo trabajo, este Cabernet tiene que tener, ¿cierto? Trabajando para el 1%, tiene que tener una calidad sobresaliente, tiene que, quizá en este caso la producción no tiene que ser alta, pero tiene que ser rentable. O sea, puedo producir menos, pero como la botella esta tiene un valor mayor, ahí compenso esta menor producción, pero acá yo tengo que preocuparme de otras características, por ejemplo, que tenga, que sea un vino que yo pueda guardar, que tenga color, que tenga concentración, la concentración se refiere a los taninos, ¿cierto? Todo eso tiene estoy buscando un objetivo distinto y por ende va a tener una estrategia distinta, ¿ya? Y estas estrategias de riego, lo vamos a recalcar cuando hablemos del desarrollo de la valla, pero ya algo comentamos que va cambiando durante la temporada. Y esta figura, que es otra de las figuras que tienen que imprimir, laminar y tener en la camioneta, muestra cómo, esquemáticamente, cómo debiese ser mi estrategia de riego dependiendo del vino objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Por ejemplo, un vino varietal se riega para no tener estrés durante toda la temporada. Y por eso es todo verde, podríamos decir, desde brotación hasta cosecha. ¿Se acuerdan que hablamos que pinta era el momento más importante?
que es donde yo quiero llegar con el máximo estrés, quiero lograr para mejorar la calidad de la fruta, bueno, quizá un varietal yo no busco estrés y se riega parejo durante toda la temporada. Y acá, por ejemplo, uno podría aplicar la estrategia de riego que definimos como déficit hídrico sostenido, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, riego el 90 o el 100%, no, el 100% no sería un estrés, pero el 95% de la evapotranspiración durante toda la temporada. Listo, se acabó. Cuando me pongo con vinos más reserva, más de calidad, uno se pone un poco más, más creativo, ¿cierto? Y va cambiando los niveles de estrés en los distintos momentos. Y eso era lo que nosotros nos referíamos como déficit hídrico regulado, ¿cierto? Regulated Deficit Irrigation, RDI, que tiene distintas reposiciones en distintos momentos. Entonces, por ejemplo, un vino reserva, Cabernet Sauvignon reserva, la última fila, se comienza a estresar desde cuaja y puede que el máximo estrés sea en pinta, pero que ese estrés después se mantenga post pinta, ¿ya? Porque yo quiero tener vallas muy pequeñas, muy concentradas, mucho color, muchos taninos, etcétera, etcétera, etcétera. El blanco reserva, que está aquí en la segunda línea, se estresa levemente, por eso no es naranjo, sino que es un amarillito, ¿cierto? Esto todo es diagrama, es un diagrama, ¿cierto? Es algo como para tenerlo visualmente. Se estresa un poquito en cuaja porque yo quiero tener un racimo un poquito más suelto, quiero tener, para que no se pudra, ¿cierto? Quiero controlar un poco el crecimiento de la canopia, ¿se acuerdan que lo hablamos? Entonces puede ser que yo lo estrese un poquito acá. En el caso del tinto, un Pinot Noir, ya al máximo estrés lo hago en pinta o 2 semanas antes de pinta, pero post pinta ya no lo estreso porque quiero mantener la canopia activa, quiero mantenerlo con hojas, quiero mantener, evitar la deshidratación, quiero mantener los aromas a fruta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando hablemos del desarrollo de la valla, que es la clase que viene después o el tema que viene después de nutrición, vamos a ver cómo, o sea, vamos a entender un poco más por qué estos momentos, ¿cierto? Por qué cuando se están acumulando los taninos, cuando está acumulando el color, cómo se estimula eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este es como una representación esquemática de cómo serían los estrés en distintos momentos para distintos vinos que yo quiero producir. Entonces, a ver, ¿cuál que tengo acá? Tinto reserva. Esta representación esquemática, cómo se transforma ya en manejo, podría ser algo como esto. También lo pueden imprimir, plastificar, tener en la camioneta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se maneja esto ya en el día a día, podríamos decir? Yo puedo decir, repongo un porcentaje de la evapotranspiración y ese porcentaje es distinto temprano en la temporada, alrededor de pinta y post pinta, ¿cierto? Yo podría trabajar con esto. Esto es lo mismo que habíamos dicho, el déficit hídrico regulado, en que repone un distinto porcentaje de la demanda en distintos momentos de la temporada. Podría trabajar así, ¿cierto? Decir simplemente, yo repongo un porcentaje de la respiración calculada. O podría trabajar en base a medición con la bomba de Cholander. Entonces decir, no, yo voy a esperar a los 10 bares para regar acá, en pinta voy a esperar 11 bares, entonces un poco más estresado, y post pinta lo quiero mantener sobre 9. Entonces no quiero que cuando llegue a 9 lo riego, cuando llegue a 9 lo riego. Acá espero hasta los 10 para regar, acá espero hasta los 11 para regar. ¿Se fijan? Puede ser una combinación de las dos cosas, es lo más lógico. ¿Ya? Y si fuese usando el porómetro en vez de la bomba de Cholander, acá están los valores. ¿Okay? Cuando llegue a 250, cuando llegue a 200, quiero mantenerlo sobre 280. Entonces esto ya es el manejo durante la temporada. Acá quiero hacerle otro punto, que es que la estrategia de riego son para la temporada completa. ¿Ya? Yo planifico para la temporada completa. Acuérdense que en algún momento yo les dije que la estrategia de riego es como una maratón, no es como una carrera de 100 metros, no es algo que yo voy cambiando durante la temporada. ¿Por qué? Porque si yo voy, si yo no tengo en vista que en pinta es cuando tengo que llegar al máximo estrés, ¿ya?
yo no tengo eso en mente y no tengo en la cabeza que la pinta no está definida en este caso como el 50% del color, sino como el ablandamiento de la valla, ¿cierto? El ablandamiento de la valla. Imagínense que yo no me acuerdo, no tengo en la cabeza que la pinta acá, o sea, el color en el carnet de Totigüe ocurre el 15 de enero, ¿ya? Entonces estamos a 7 de enero, no tengo nada de pinta, ¿cierto? Nada, estamos a 7 de enero, yo no me he ido a dar una vuelta por el campo o no tengo esto en la cabeza, y el 7 de enero riego, y doy un riego largo, un riego de 20 horas, por cualquier razón. Entonces, si yo riego el 20 de enero, que es aquí, voy a pasar toda la pinta con un estado hídrico muy favorable. O sea, no voy a estresar en el momento en que yo quería. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que la estrategia hay que tenerla clara desde el principio e ir fijándose en qué momento del año estamos para poder hacer el manejo que corresponda. Entonces, pinta de nuevo el momento más importante, el que hay que estar más atento, para no, porque si yo quiero estresar en pinta, para todo el tema de los metabolitos secundarios, mejorar color, el aroma, los taninos, todo eso, si yo riego el 10 de enero, o si el regador iba con su planificación de regar una vez por semana, 15 horas, y justo cayó ese día, y yo no me di cuenta, y a los 4 días empezó el color, perdí la oportunidad, y perdí la oportunidad de la temporada, ¿se fijan? Entonces, por eso es importante estar atento a esto. ¿Cómo se ve, por ejemplo, esta misma estrategia de riego en la sonda de humedad de suelo? ¿Se acuerdan que yo les mostré esta gráfica? Voy regando antes de pinta y después lo empiezo a estresar, cosa que al momento de pinta sea el máximo estrés, y después lo vuelvo a regar post pinta y mantengo el estado hídrico. ¿Se fijan? Eso se ve como se vería más o menos en una sonda de humedad de suelo. Otra forma de hacerlo, ¿cierto? Era con el K sub C. Entonces, de nuevo, K sub C Totigüe, yo lo defino para los distintos momentos del desarrollo de la valla y puedo ocupar estos valores para decir cuánto voy a regar o no voy a regar. ¿Ya? Para terminar, tenemos este diagrama de el continuo suelo-planta-atmósfera, donde el agua está en el suelo, ¿cierto? Este es el que entrega el agua, el suelo es nuestra oferta, el agua entra desde el suelo, a través de las raíces, se mueve por el tronco y sale por la hoja hacia el ambiente. La planta básicamente es una cañería que lleva el agua desde el suelo a la atmósfera, puede regular esa pérdida de agua a través de los estomas, y nosotros podemos medir y tomar decisiones respecto al riego tomando en consideración el suelo, con los sensores de humedad de suelo, con el contenido de humedad que puede ser con la calicata también, ¿cierto? Podemos ir midiendo la planta mediante el estado hídrico, mediante la bomba Cholander, el porómetro, el dendrómetro, el medidor de flujo de savia, o podemos tomar en consideración la atmósfera con la evapotranspiración potencial, el K sub C, los grados día, etcétera, etcétera. Pero el ideal, ¿cierto? Que dijimos, era tratar de integrar estas tres grandes áreas para lograr la mejor estrategia de riego, el mejor manejo de riego y obtener el vino que estamos buscando y tener la mayor eficiencia en el uso del agua, no perder agua por riego, no tener correntía, no tener cierta pérdida de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es la misma diapositiva que pusimos al principio de la temporada, que hay que tener una estrategia para cada vino, hay que planificar para toda la temporada, tenemos todas las herramientas para hacerlo. ¿Ok? Y con eso terminamos esta clase. ¿Preguntas? Profe, Dígame. reserva se supone que no significa nada. ¿Y guarda es lo mismo? Buena pregunta. Reserva no significa nada en la etiqueta, pero claro, cuando las viñas en general hablan como más o menos de las mismas categorías, ¿ya? Hablan de varietal, en los vinos que requieren alta producción y que se van a vender no tan caro,
Hablan de reserva en los vinos en que la calidad es más importante, podríamos decir, y hablan de ícono o super premium algunos en los vinos en que van a sus botellas más caras, etcétera, etcétera. Y hacen toda la planificación de manejo, podríamos decir, en base a esos tres categorías. Pueden ser más, hay varietal genérico, hay super premium versus ícono, hay qué sé yo, ¿ya? Pero se hace todo el manejo en base a eso, desde la poda, el riego, la fertilización, los manejos en la temporada, la cantidad de kilos que uno quiere producir, etcétera, etcétera. Entonces, si bien lo que tú dices que reserva en la etiqueta no significa nada, en términos de manejo sí se ocupan para hacer definiciones respecto al manejo en la temporada. Guarda va más asociado como al tiempo que pasan en barrica o el tiempo que pasan en la botella antes de la venta, ¿ya? Entonces, en lo que yo puse respecto a guarda es que no todos los vinos mejoran con la guarda, no todos los vinos tienen una evolución positiva al tenerlos 10 años, por ejemplo, o 2 años en barrica y 3 años en botella. Entonces, un vino varietal, probablemente a los 5 años, los vinos varietales están pensados para sacarlo a la venta y que se vendan y se tomen, ¿ya? Entonces, un vino de guarda, probablemente ese primer año, no, o bueno, pasan 2 años en barrica, 1 año en botella, se libera el cuarto año, ese cuarto año, claro, quizás se puede tomar, pero no está en su peak de calidad, entonces por eso tiene guarda. Y para lograr esa guarda es que tiene que tener ciertos atributos respecto a taninos, acidez, color, etcétera, 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 pH, que son un resultado de lo que yo hago en el campo. ¿Ya? Entonces me refería a eso, más que a lo que está, a lo que esté o no esté en la etiqueta y o en el decreto 464. ¿Mm? Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguien más? Tenemos 2 minutos todavía antes de salir a almorzar. Bueno, entonces dejamos hasta aquí esta primera parte. Si no me equivoco, a ver, corrígeme usted, pero si no me equivoco, volvemos a las 2:20, ¿cierto? Sí. Perfecto, es 1 hora 10. Bueno, nos vemos a las 2:20 entonces, que tengan un buen almuerzo.